Bienvenidos una vez más Superíndice 3S a su canal favorito de dramas, intrigas y corazones que laten al ritmo del bus Superíndice 3S Foro. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para desmenuzar las últimas noticias de nuestros actores y actrices turcas favoritos. Hoy, prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca y sobre todo, una situación que involucra a una de las parejas más Superíndice 3S queridas, admiradas y shippeadas de todos los tiempos, Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, los extrañamos juntos, suspiramos por verlos en la pantalla y fuera de ella, y la esperanza de una reconciliación nunca muere, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a analizar a fondo una noticia bomba que está circulando y que, según fuentes cercanas, podría confirmar que entre Hande y Kerem Bürsin hay mucho, pero mucho amor. Antes de que empecemos con este jugosísimo chisme, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Sí, a ese botoncito rojo de ahí abajo. No se queden sin enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo con información exclusiva, entrevistas, rumores confirmados y, por supuesto, mucho amor. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, las redes sociales están que arden con una serie de publicaciones, fotos y comentarios que apuntan a que Hande Erçel Rafael, nuestra querida Eda Yildiz, ha explotado. Sí, explotado. Pero no de furia, sino de, bueno, digamos que de sinceridad. Al parecer, después de un largo periodo de silencio y discreción, Hande ha decidido romper su silencio y hablar, al menos indirectamente, sobre su relación con Kerem Bürsin. Pero, ¿qué la llevó a tomar esta decisión? ¿Qué detonó esta supuesta explosión de sinceridad? Pues bien, según las fuentes que estamos manejando, todo se debe a una serie de eventos y comentarios que han estado circulando en los últimos días y que han afectado profundamente a Hande. Primero, tenemos que hablar de la presión mediática. Tanto Hande como Kerem han sido constantemente acosados por la prensa y los fans desde que terminaron su relación. Cada movimiento que hacen es analizado al milímetro, cada foto que suben es interpretada como una posible señal de reconciliación o de rencor. Esta presión constante, sin duda, ha sido agotadora para ambos. No solo se trata de las preguntas directas e insistentes en cada alfombra roja o evento público, sino también de la constante presencia de paparazzi que capturan cada detalle de sus vidas privadas, desde una simple salida a cenar hasta un viaje al extranjero. Esta vigilancia constante ha creado un ambiente de tensión y desconfianza, dificultando aún más la posibilidad de una comunicación honesta y abierta entre ellos. Imaginemos por un momento lo difícil que debe ser lidiar con la presión de mantener una imagen pública impecable mientras se intenta procesar una ruptura amorosa. Segundo, están los rumores constantes sobre nuevas relaciones. Tanto Hande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde que terminaron. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente, y muchos fans siguen creyendo que se trata de simples rumores creados por la prensa. Este constante juego de especulaciones, alimentado por la necesidad de los medios de generar noticias y controversia, ha contribuido a crear una imagen distorsionada de la realidad. Cada vez que uno de los dos es visto en compañía de alguien del sexo opuesto, las redes sociales se inundan de teorías y conjeturas, generando aún más confusión y alimentando la esperanza de algunos y la decepción de otros. Además, estos rumores pueden haber afectado la dinámica entre Hande y Kerem, creando celos, malentendidos y dificultando la posibilidad de una reconciliación. Y tercero, pero no menos importante, está el cariño incondicional de los fans. A pesar de la ruptura, la gran mayoría de los fans de Hande y Kerem siguen apoyándolos y deseando que vuelvan a estar juntos. Este apoyo constante, aunque pueda ser abrumador a veces, también ha sido una fuente de fortaleza para ambos. La comunidad de fans, conocida cariñosamente como Anker, ha mantenido viva la llama de la esperanza, creando fanfics, vídeos y montajes que celebran su amor y recuerdan los momentos más felices de su relación. Este apoyo incondicional ha sido un bálsamo para Hande y Kerem, recordándoles el impacto positivo que tuvieron como pareja y la conexión especial que compartieron. Sin embargo, también ha ejercido una presión adicional, ya que ambos son conscientes de las expectativas y los deseos de sus fans. El temor a decepcionar a sus seguidores puede haber influido en sus decisiones y en su forma de manejar la situación. Entonces, ¿qué fue lo que realmente dijo Hande? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
Ande no ha dado una entrevista formal ni ha emitido un comunicado oficial. Sin embargo, ha habido una serie de publicaciones en sus redes sociales, comentarios en entrevistas y declaraciones de personas cercanas a ella que sugieren que Awene siente algo muy fuerte por Kerem. Por ejemplo, hace unos días, Ande publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Kerem. La frase decía: a veces el silencio dice más superíndice 3S que 1000 palabras. Los fans inmediatamente comenzaron a especular sobre el significado de esta frase, y muchos llegaron a la conclusión de que Ande estaba expresando sus sentimientos por Kerem de una manera sutil y enigmática. Esta publicación, que a simple vista podría parecer inocente, desató una verdadera tormenta en las redes sociales. Los fans analizaron cada detalle de la fotografía, desde el paisaje hasta la expresión facial de Ande, buscando pistas que pudieran confirmar sus sospechas. Algunos interpretaron el silencio mencionado en la frase como una referencia a la falta de comunicación entre Ande y Kerem después de la ruptura, mientras que otros lo vieron como una señal de que Ande estaba guardando sus verdaderos sentimientos en secreto. Además, en una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre su relación con Kerem, Ande respondió con una sonrisa y dijo: Kerem siempre será una persona muy importante en mi vida. Esta declaración, aunque ambigua, fue suficiente para encender la esperanza entre los fans de la pareja. La simple mención del nombre de Kerem, acompañada de una sonrisa nostálgica, fue suficiente para despertar la imaginación de los fans y alimentar la esperanza de una reconciliación. La frase «persona muy importante en mi vida» sugiere que, a pesar de la ruptura, Ande valora y respeta a Kerem, y que la relación que compartieron dejó una huella imborrable en su corazón. Esta declaración, aunque breve y concisa, fue interpretada como una señal de que la puerta a una posible reconciliación aún no está completamente cerrada. Pero eso no es todo. Según una fuente cercana a Ande, la actriz ha estado hablando con sus amigos Mau superíndice 3S cercanos sobre lo mucho que extrañaba a Kerem. Al parecer, Ande se da cuenta de que cometieron errores en el pasado, pero también cree que Awene tienen mucho que ofrecerse mutuamente. Estas conversaciones, mantenidas en la intimidad de su círculo más cercano, revelan una vulnerabilidad y una sinceridad que no se muestran en público. La admisión de extrañar a Kerem, y el reconocimiento de que ambos cometieron errores, sugieren que Ande está dispuesta a reflexionar sobre el pasado y a aprender de sus errores. La creencia de que Awene tienen mucho que ofrecerse mutuamente es una señal de que la esperanza de una reconciliación sigue viva en su corazón. Estas confesiones, aunque no son públicas, son un indicio claro de que Ande no ha olvidado a Kerem y que sigue sintiendo algo por él. Ahora bien, ¿qué piensa Kerem de todo esto? Bueno, Kerem también ha sido bastante discreto sobre su relación con Ande desde que terminaron. Sin embargo, también ha habido algunas señales que sugieren que Awene siente algo por ella. Por ejemplo, Kerem ha seguido a Ande en todas sus redes sociales, y a menudo le da me gusta a sus publicaciones. Además, en varias ocasiones se le ha visto usando ropa o accesorios que le recuerdan a Ande. Estos pequeños detalles, aunque puedan parecer insignificantes, han sido interpretados por los fans como una señal de que Kerem Awene piensa en Ande. El simple hecho de seguir a Ande en las redes sociales y de interactuar con sus publicaciones es una señal de que Kerem no quiere perder el contacto con ella. El uso de ropa o accesorios que le recuerdan a Ande es una forma sutil de mantener viva la memoria de su relación. Estos pequeños gestos, aunque pueden ser interpretados de diferentes maneras, sugieren que Kerem Awene se preocupa por Ande y que sigue pensando en ella. Además, en una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre Ande, Kerem respondió con una mirada nostálgica y dijo: Ande es una mujer increíble. Siempre le desearé lo mejor. Esta declaración, aunque educada y respetuosa, también dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. La mirada nostálgica, que no puede ser capturada por las palabras, es un indicio de que Kerem recuerda con cariño los momentos que compartió con Ande. La frase «mujer increíble» es un elogio sincero y respetuoso, que reconoce las cualidades y los talentos de Ande. El deseo de que siempre le vaya bien es una señal de que Kerem se preocupa por su felicidad y su bienestar. Esta declaración, aunque formal y educada, deja entrever un sentimiento profundo y duradero por Ande. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, es difícil saber con certeza qué está pasando realmente entre Ande y Kerem. Sin embargo, todas las señales apuntan a que Awene existe un fuerte vínculo emocional entre ellos. Es posible que ambos necesiten tiempo para sanar y reflexionar sobre su relación,
pero la esperanza de una reconciliación sigue viva. La compleja dinámica entre la presión mediática, los rumores de nuevas relaciones y el cariño incondicional de los fans ha creado un escenario confuso y difícil de navegar. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, las señales de que aún existe un fuerte vínculo emocional entre Ande y Kerem son innegables. La clave para una posible reconciliación reside en la capacidad de ambos para comunicarse honestamente, superar los miedos y las inseguridades, y encontrar un camino que les permita construir una relación sana y duradera. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre Ande y Kerem, excepto ellos mismos. Sin embargo, es innegable que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y muchos fans siguen deseando que vuelvan a estar juntos. La pasión, la química y la complicidad que mostraron tanto en la pantalla como fuera de ella crearon una conexión especial con el público, que sigue añorando la magia de su relación. El fenómeno Anker trascendió las fronteras de Turquía, llegando a conquistar corazones en todo el mundo. La historia de amor de Ande y Kerem se convirtió en un símbolo de esperanza, de amor verdadero y de la posibilidad de superar los obstáculos. Y aquí es donde quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. En resumen, hemos analizado la supuesta explosión de Hande Erupar Rafael, su posible sinceridad respecto a sus sentimientos por Kerem Bürsin. Hemos visto las señales que apuntan a una posible reconciliación, así como los obstáculos que podrían impedirla. Y sobre todo, hemos recordado el gran amor que los fans sienten por esta pareja. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugosísimo, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.